Muy buenos días tengan todos ustedes quienes reciben nuestro devocional del día. Nuestro tema de hoy, la ofrenda perfecta, y la he basado en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, en los versículos 10, 12 y 14, donde la palabra nos dice: En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La pregunta que nos surge es: ¿por qué la Biblia da tanta importancia a la sangre? ¿Acaso le atribuye un valor ritual o mágico? Por supuesto que no, es la respuesta. En sí misma, la sangre solo tiene importancia porque simboliza la vida. El pecado es una ofensa a Dios y nos conduce a la muerte espiritual y a la ruptura del contacto con Dios. Para que el pecado pueda ser perdonado y la relación con Dios sea restablecida, es necesario que una vida sea dada y que la sangre sea derramada. Sin derramamiento de sangre, sabemos que no puede haber perdón de pecados, como nos dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta es la regla decretada por Dios. El pecado le ofende y solo Él puede determinar la manera en que debe ser expiado. En la época del Antiguo Testamento fue derramada mucha sangre de sacrificios. Esto demostraba que el pecado solo podía ser quitado mediante la muerte de una víctima. Sin embargo, ni un solo pecado fue realmente expiado ante Dios por medio de esos sacrificios, porque las víctimas ofrecidas no satisfacían sus exigencias, como nos dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 8 la palabra, diciendo primero: sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pero entonces, ¿cómo era que Dios perdonaba los pecados? Él lo hacía basándose en el venidero sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesús, declaró en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, lo siguiente: Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos ver que el Señor Jesús, cuando Juan lo vio, declaró que era ese Cordero perfecto, esa víctima. Jesús era esa víctima perfecta, porque no conoció pecado ni cometió ninguno. Solo Él cargó con todos nuestros pecados, los nuestros y de todos aquellos que creen en Él. Su sacrificio fue el único que pudo satisfacer plenamente a Dios, como nos dice la epístola a los Efesios en el capítulo 5, en el versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta palabra de olor fragante significa que fue algo que le agradó a Dios, que el sacrificio de Jesús fue el que pudo satisfacer plenamente esa petición o esa regla que Él decretó por medio de Jesucristo para que muriera por nosotros derramando su sangre, y de esa manera fuéramos perdonados y nuestro pecado fuera expiado. Por esta obra, cada uno de nosotros como cristianos podemos gozar de una perfecta paz,
podemos tener entrada también al lugar santísimo, a la misma presencia del Padre, sin necesidad de más sacrificios, porque Él hizo un sacrificio una vez y para siempre. Como el mismo Señor dijo, como está escrito de mí en el rollo del libro, así he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él quiere y quería en ese momento hacer la total voluntad del Padre, ya que nosotros, los seres humanos, no podíamos cumplirla porque éramos imperfectos, llenos de avaricia, de malicia y de pecado. Pero Él vino libre de toda contaminación, libre de todo pecado, para ofrecerse por nosotros, como leíamos, una vez y para siempre, una ofrenda que agradara a Dios, una ofrenda que pudiera ser puesta delante de la presencia de Dios. La palabra dice que Él se entró a ese tabernáculo que Dios había hecho en lo espiritual y presentó su sangre allí para poder traer remisión de pecados a los seres humanos que creemos y que creerán en Él. Por eso la necesidad de conocer ese sacrificio perfecto de Jesús para que nosotros no tengamos que hacer ningún otro sacrificio, porque todo lo que el hombre haga como sacrificio para Dios es una abominación, porque el único sacrificio, como leíamos, que agradó a Dios fue el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, el cual se entregó por todos nosotros para perdonarnos, para redimirnos, pero también para acercarnos al Padre y le conociésemos como nuestro Padre eterno. Por eso el Señor dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos incluyó a todos los que hemos sido redimidos por su preciosa sangre. Así que no dejemos de conocer y de entender ese sacrificio perfecto de Cristo por cada uno de nosotros, sino que dispongamos nuestro corazón, creamos en Él, recibámoslo en nuestras vidas, que podamos decir que el sacrificio de Jesús que hizo una sola vez y para siempre es el que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, para poder entrar con toda libertad a los brazos de nuestro Padre Celestial. Amado Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque por medio de ese sacrificio perfecto, único y verdadero, es que nosotros tenemos entrada a la presencia de nuestro Padre eterno. Gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Amén y amén. Si esta palabra le ha bendecido, compártala. Que tengan un excelente día lleno de las grandes bendiciones del Señor.